Ok, jóvenes, estamos aquí para comenzar con este nuevo material en el curso de electrónica intermedia, donde vamos a estar trabajando con el concepto de amplificadores operacionales, o lo que normalmente le llamamos OPAM, por la abreviación en inglés, Operational Amplifier. Este amplificador operacional es uno de los dispositivos más importantes que existen en la electrónica, ya que con este dispositivo se pueden hacer múltiples aplicaciones de electrónica. Como vamos a ver a través de las próximas clases, vamos a ver algunas de ellas, las más básicas. Por ejemplo, vamos a verlo, pues obviamente, como dice su nombre, amplificador. Podemos utilizarlo para amplificar señales, como ya hemos hecho con los dispositivos de transistores anteriormente, tanto con los BJT o bipolares como con los FET, en este caso que usamos el JFET. Vimos que podíamos usarlo para amplificar una señal, pues con un amplificador operacional también podemos amplificar señales. Podemos generar señales en circuitos que lo hacen por sí solos, lo que le llaman osciladores. Lo vamos a ver también. Podemos hacer comparación de señales con una referencia, lo que le llamamos circuitos comparadores. Y esas van a ser tres de las aplicaciones básicas que vamos a estar viendo con estos amplificadores operacionales u OPAM. Pero adicionalmente a esto, podemos tener un sinnúmero de aplicaciones adicionales. Podemos tener sumadores de señales, gestadores de señales, podemos tener integradores, diferenciadores, o sea que son circuitos un poquito más avanzados que se pueden trabajar también. Y pues es un dispositivo bastante utilizado en la electrónica moderna, porque es un dispositivo que tiene una variedad bastante grande de aplicaciones en la electrónica. Bueno, lo primero que quiero establecer es una pequeña introducción sobre el concepto de este amplificador operacional antes de pasar con la primera aplicación, que serían, pues, como tal, usarlo como amplificador. Tenemos entonces el símbolo de este OPAM o de este amplificador operacional, que es este que tenemos aquí. Normalmente cuando estemos simulando haciendo laboratorios relacionados a amplificadores operacionales, pues vamos a estar viendo este símbolo en el simulador, o en cualquier esquemático. Como vemos, este dispositivo amplificador operacional es bien importante, tiene dos entradas. Estos terminales que dice terminal invertidor y terminal no invertidor son dos entradas que él tiene. O sea, él tiene una entrada negativa y tiene una entrada positiva. ¿Por qué le llamamos entrada o terminal invertidor y no invertidor? Si la señal, y esto es bien importante, ya que este concepto básico pues se aplica a cualquier aplicación que nosotros tengamos. Si la señal de entrada que se le aplique a este OPAM, a este amplificador operacional, entra por el terminal negativo, pues entonces la salida va a estar invertida con respecto a la entrada. O sea, hablando de señales, y ya ese concepto lo hemos visto anteriormente con transistores, donde si tenemos una señal que entra, por ejemplo una señal sinusoidal, pues en la salida puede estar invertida o no invertida, o estar en fase o no estar en fase. Cuando hablamos que está invertida es que no está en fase. Si la señal empieza positivo, luego negativo, luego positivo, negativo, la de salida está al revés, empieza primero negativo y luego positivo, y así sucesivamente, está invertida. Y eso siempre va a ocurrir si la señal va a entrar por este terminal negativo del OPAM. Por eso le llaman terminal invertidor, porque genera una inversión en la salida y la señal de salida siempre va a estar invertida con respecto a la entrada, a la señal de entrada. Ahora, si la señal entra por el terminal positivo del OPAM, que es un terminal no invertidor, pues lo que significa es que la salida no va a estar invertida con respecto a la entrada, o sea, va a estar en fase. Si una señal sinusoidal que entra y entra por el terminal positivo, pues si la entrada es positiva, la salida también es positiva en ese momento. Si la salida es negativa, pues la salida también es negativa, están en fase. Así que por eso le llaman terminal invertidor o no invertidor, o la entrada invertidor y la entrada no invertidor. Porque lo que sucede es que la salida va a estar o invertida o no invertida, dependiendo por cuál de esas dos entradas entra, valga la redundancia, la señal al OPAM.
Obviamente pues tengo ese terminal de salida donde normalmente se mide pues obviamente la señal de salida que quiero producir. Y lo otro bien importante es que este amplificador operacional trabaja con dos fuentes de energía, dos fuentes de voltaje, una positiva y una negativa. Así que cuando usamos OP-AMP o amplificadores operacionales le tenemos que colocar dos fuentes de voltaje DC para que este dispositivo funcione, uno positivo y uno negativo. Si vamos a usar 12 voltios, normalmente las dos son del mismo valor, pues tenemos que conectarle aquí positivo 12 y negativo 12. Si vamos a usar 15, pues tengo que conectarle positivo 15 y menos 15. Si vamos a usar 18, pues positivo 18 menos 18, así sucesivamente. Esto que tenemos aquí es cuando estamos, por ejemplo, en un laboratorio presencial y vamos a hacer un laboratorio con OP-AMP, pues es un dispositivo parecido a lo que usamos en circuitos digitales, un IC digital. Normalmente el más que usamos, que es el más que conseguimos a nivel comercial, es el LM741. Este el 741 es el OP-AMP que más se consigue, no es el único, hay otros, pero este es el que prácticamente más del 95% de las veces lo utilizamos. Entonces este dispositivo, que es como un dispositivo digital, tiene 8 terminales. Como igual que pasa en los de digitales, la marquita que tiene hacia la izquierda, pues de ahí corre, en este caso 1 al 4 abajo y 5 al 8 arriba. Aquí tienen entonces los terminales, no todos los usamos. Normalmente usamos estos 5 terminales. El terminal 2, que es la entrada negativa o la entrada invertidor. El terminal 3 es la entrada positiva o la entrada no invertidor. El terminal 4 sería la fuente negativa, en este caso el negativo VDC, el voltaje negativo que él va a usar para funcionar. La 6 es la salida, terminal de salida, y la 7 es la otra fuente, el positivo VDC o la fuente positiva que vamos a usar para funcionar. Así que esos son el terminal 2, 3, 4, 6 y 7, son los que normalmente conectamos. Los otros, el 1, el 5 y el 8, pues normalmente no lo usamos. Tienen otras aplicaciones, pero son aplicaciones o utilidades que se utilizan bien poco, pero normalmente esas son las 5 terminales que nosotros usamos. En un caso real, si estamos usando en un laboratorio, pues usted tendría un dispositivo así como si fuera un dispositivo digital y entonces pues conectaría todo lo que haya alrededor del OP-AMP, igual que hacen digitales, pues va conectando de una resistencia, si va al terminal 2 de la entrada o al terminal 6, en el 7 y en el 4 pues normalmente se conectan pues el positivo voltaje, si son 12 voltios, pues positivo 12 y negativo 12 de la fuente, y los otros se sigue el diagrama como por ejemplo hacemos en digitales y vamos conectando a cada terminal. Esto es información teórica sobre cómo funciona un amplificador operacional. Aquí es simplemente la forma en que se puede describir un amplificador en forma ideal y de forma práctica. Lo que ocurre es que a nivel, por ejemplo, ideal, pues se dice que este amplificador operacional, este OP-AMP, tiene una ganancia de voltaje infinita. Eso lo que significa es que, por ejemplo, el voltaje que él puede generar en su salida sería infinito, podría generar cualquier tipo de voltaje. Eso es a nivel ideal. Pero obviamente a nivel práctico, como ya hemos trabajado también en algunos conceptos, como con los transistores, sabemos que todo dispositivo a nivel práctico tiene sus límites de operación. Pues de igual manera el OP-AMP a nivel práctico tiene límites de operación. O sea, obviamente él no va a poder generar un voltaje infinito. Como vamos a ver, ese voltaje que él va a generar en la salida va a depender obviamente del voltaje que yo esté utilizando aquí en las fuentes de voltaje que estoy utilizando. Y esa es la parte más importante que quiero de toda esta parte que está aquí teórica. Es la parte más importante que quiero especificar. Si por ejemplo yo estoy utilizando un OP-AMP con 12 y menos 12 voltios, usando las dos fuentes de voltaje, y yo voy a generar en la salida una señal sinusoidal, por ejemplo, porque la estoy amplificando, lo más que puede tener de voltaje esa señal de salida sería pues más 12 y menos 12.
en términos de voltaje pico, la señal podría llegar hasta, si empieza en 0, podría llegar hasta 12 y podría llegar hasta negativo 12, o sea, 24 voltios pico a pico. No puede pasar más de ahí porque este voltaje me lo va a limitar la operación del op-amp. Si yo quiero una señal que sea que pueda llegar hasta un voltaje mayor, pues tendría que colocarle aquí más voltaje. Por ejemplo, si le coloco 15 y menos 15, no es que siempre se genere esa señal, es lo más que podría generar. Pues la salida, lo más que yo podría generar sería hasta 15 y hasta menos 15, 30 pico a pico. Si yo tuviese 18 y menos 18, pues lo más que yo podría generar en la salida sería más 18 y menos 18 de esa señal de salida, o sea, 36 pico a pico, y así sucesivamente. Así que ese voltaje más alto que yo puedo generar en la salida, lo máximo que yo podría generar como máximo sería un valor que va a depender de estos valores del voltaje, porque obviamente no puede generar más voltaje del que se le está aplicando. Así que ese es el límite a nivel de funcionamiento de este op-amp, que ese voltaje de salida, aunque de forma ideal se dice que es infinito, obviamente a nivel práctico no es infinito, es finito, y va a depender pues del voltaje que se le esté aplicando. Por eso lo otro que habla sobre que la ganancia de voltaje es infinita, obviamente si la ganancia de voltaje es infinita, pues a nivel ideal, por eso es que se dice que el voltaje de salida es infinito, pues recuerde que el voltaje de salida, como lo vimos en los transistores cuando estábamos amplificando, el voltaje de salida iba a ser igual a la ganancia que produce el circuito, por ejemplo con un transistor, por el voltaje que entraba. Pues aquí va a pasar lo mismo, este voltaje de salida va a ser igual a la ganancia que él genere por el voltaje que le estoy entrando. La ganancia de ese amplificador la va a determinar pues los dispositivos que están a su alrededor. Normalmente, como vamos a ver ya mismo, van a ser unas resistencias que están alrededor de este amplificador, y con esas resistencias se van a generar una amplificación de voltaje. Como vamos a ver, la característica importante de utilizar op-amp, o la ventaja, por llamarlo de alguna manera, la ventaja de usar un op-amp para amplificar una señal, es que tenemos que usar mucho menos componentes de lo que usamos, por ejemplo, con un transistor bipolar o con un transistor JFET. Si nos acordamos de los transistores bipolares y JFET, que es lo que hemos visto hasta el momento en el curso, para yo hacer un amplificador necesitaba el transistor en el centro, necesitaba la resistencia alrededor, dependiendo de la polarización que fuera. Si era un op-amp, pues normalmente se usa un divisor de voltaje. Si era un JFET, se usaba la polarización propia, y ya ahí teníamos, por ejemplo, en un transistor bipolar teníamos el transistor, teníamos 4 resistencias, ya ahí hay 5 componentes, teníamos condensadores de acoplamiento, ya llevamos 7, teníamos por ejemplo un condensador de bypass 8, la carga 9, más la señal de entrada, o sea que teníamos un circuito grande. Como vamos a ver aquí, con un op-amp yo voy a tener mucho menos componentes y los circuitos son más sencillos, y puedo hacer la misma función, amplificar una señal. Y lo que vamos a ver es pues cómo podemos calcularle la ganancia de voltaje a ese amplificador. Obviamente a nivel práctico pues esa ganancia de voltaje va a estar finita también, o sea no va a ser infinita como dice a nivel teórico o a nivel ideal. A nivel práctico pues obviamente esa ganancia la va a limitar ¿qué? Pues los componentes que yo le conecte alrededor, normalmente una resistencia, y con esa resistencia generamos una ganancia de voltaje, y de acuerdo a la ganancia de voltaje pues obviamente se genera un voltaje de salida, porque nuevamente la ganancia de voltaje es la razón del voltaje que sale versus el voltaje que entró. Vamos entonces a ver entonces los dos casos que podemos tener de amplificador utilizando el op-amp. Podemos tener entonces un amplificador en lo que le llamamos configuración no invertidor, y en configuración invertidor, cuando yo a veces le pregunto en ejercicio o en examen cuál es la configuración del amplificador, por ejemplo, qué tipo de circuito es, obviamente en este caso sería un circuito amplificador. ¿Qué configuración? Pues tenemos dos configuraciones, un no invertidor y un invertidor. Nuevamente el no invertidor es si la señal entra por aquí, por el terminal positivo.
Eso sería si vamos a hacer un amplificador, será un amplificador no invertidor. ¿Por qué? Porque la señal de salida va a salir no invertida o en fase con respecto a la de entrada. Si la señal entra por el terminal negativo y yo voy a amplificar, pues sería un amplificador. ¿En qué configuración? En configuración invertidor. ¿Por qué? Porque la señal de salida va a estar invertida con respecto a la entrada. Normalmente los circuitos con op-amp para funcionar con amplificador requieren una parte que se conoce como un circuito de retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa es que va a haber algún componente o algunos componentes que están conectados entre el terminal negativo y el terminal de salida, el terminal de entrada negativo, la entrada negativa, y a través de ese circuito pasa la señal o el voltaje y llega a la parte negativa. Entonces yo hago una conexión entre la parte negativa y la parte positiva y el terminal de salida. Normalmente en este caso, pues el voltaje de entrada podría entrar por el positivo, esto sería un ejemplo nada más, pero también puede entrar por el negativo, porque puede ser invertidor o no invertidor. Pero la retroalimentación, al ser negativa, siempre va a estar entre el terminal negativo y la salida. Siempre que un circuito tiene una conexión entre entrada y salida, pues entonces se le conoce como un circuito de retroalimentación. Es lo que le llaman feedback en inglés. Cuando usted recibe un feedback es que, por ejemplo, usted dice algo y usted necesita una retroalimentación, un feedback para ver, de acuerdo a lo que usted dijo, pues como una contestación. Entonces como una respuesta a lo que usted dijo. Pues normalmente cuando los circuitos tienen retroalimentación es eso mismo, una respuesta de lo que entra versus lo que sale. Y entonces en términos físicos es una conexión entre entrada y salida. Normalmente en estos circuitos lo que vamos a ver es retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque la conexión va a ser entre la parte negativa de entrada y la salida. También podría haber retroalimentación positiva, sería entonces entre el positivo y la salida. Pueden haber dos tipos de retroalimentaciones, negativa o positiva, pero en este caso la que vamos a ver es la retroalimentación negativa. El primer caso que tenemos entonces es este circuito, que sería el amplificador no invertidor. Lo primero, porque es no invertidor, cuando vemos la señal de entrada, vamos a decir que vamos a conectar una señal sinusoidal. La señal sinusoidal va a entrar por el terminal positivo del op-amp. De esa manera estamos en una configuración no invertidor, porque la señal entra por el terminal positivo, así que esta salida va a estar en fase o va a estar no invertida con respecto a la entrada. Así que es bien importante, lo primero que tengo que ver es por dónde entra la señal o dónde está conectada la señal de entrada, el VIN. En este caso el voltaje de entrada, esa señal de entrada sinusoidal va a estar conectada por el terminal positivo, pues es no invertido. El circuito de lo que estábamos hablando de la retroalimentación negativa es este circuito que tiene una resistencia de feedback, y le llaman RF porque está conectada entre el terminal negativo y la salida, y esa resistencia es la que forma la parte del circuito de feedback o del circuito de retroalimentación, por eso le llaman RF, en inglés feedback resistor o resistencia de retroalimentación. Normalmente en este caso le llaman RF. La otra resistencia que tiene conectada es una resistencia, le llaman RI porque está conectada a la entrada, pero esa está conectada a ground. Del terminal de entrada, las dos están conectadas a la entrada del op-amp negativa, pero una va de la entrada negativa a la salida, que es la de feedback, y la otra va de ese terminal de entrada a ground, que es la RI. Y con eso ya nosotros logramos tener un circuito donde la señal que yo voy a obtener aquí en la salida va a estar amplificada, aumentada con respecto a la señal de entrada. Lo otro que necesito pues son las dos fuentes de voltaje del dispositivo, positivo VDC y negativo VDC. Por si acaso, voy a arreglar el documento antes de colocárselo en el curso. Estos números que tengo aquí es simplemente de cuando se utiliza el símbolo en algún simulador.
¿Ves? Que yo saque el símbolo para poder hacer este diagrama. Estos no son por ejemplo los números de los terminales que dije por ejemplo acá. ¿Ves? Porque a veces cuando aunque nosotros no lo vamos a hacer en este caso, pero por si acaso, porque en el caso de un simulador pues tenemos el dispositivo así dibujado, pero si fuera un caso que lo estamos armando físicamente, pues a veces el estudiante se equivoca y piensa que estos son los números de la leyenda del circuito digital, y no, estos son números que salen pues del simulador, que los pone al azar. O sea que por si acaso pues los voy a tapar en el documento para que no se equivoquen, pero los números como tal si fuéramos a hacerlo, obviamente no lo vamos a hacer, pero si tuviésemos el laboratorio presencial, esta es la leyenda que va atada al dispositivo que vamos a usar. Así que este amplificador que tenemos aquí, este circuito, ya sería un amplificador no invertido. Lo que va a hacer es que me va a generar una señal de salida que va a estar amplificada con respecto a la de entrada, y entonces el op-amp, obviamente, en esta configuración me va a generar una señal que está no invertida, o sea, está en fase con respecto a la entrada. ¿Por cuánto va a ser el aumento de la señal de salida con respecto a la entrada? O sea, lo que le llamamos la ganancia de voltaje. Si es un amplificador, pues debe de haber una ganancia de voltaje. Ya ese concepto lo vimos tanto con bipolares como con FET o el JFET. Vimos que si estábamos amplificando, pues calculábamos una ganancia de voltaje y veíamos que teníamos que calcular varias cosas. Si estábamos en bipolar, teníamos que calcular primero el punto de operación, porque con esa corriente había que calcular la resistencia R', y con eso entonces después había que hacer un cálculo, por ejemplo, de RC en paralelo con RL dividido entre R'. Si estábamos en JFET, había que calcular la GM0, con la GM0 calculábamos la GM, necesitábamos saber cuánto era el VGS off, el VGS del transistor, había que calcular también un paralelo, o sea que había que hacer varios cálculos para poder llegar al cálculo de ganancia de voltaje. Aquí el cálculo de ganancia de voltaje es bien sencillo, es solamente esto. Como vemos, la ganancia de voltaje de ese circuito solamente depende de estos dos valores, de las dos resistencias que tiene el circuito, la RF y la RI. Lo único que hacemos es que dividimos RF entre RI y le sumamos 1. 1 más la división. En este caso, a nivel matemático, primero se hace la división de las dos resistencias y después se le suma 1. Y con eso ya usted tiene cuánto es la ganancia de voltaje de este amplificador. Nuevamente, la ganancia de voltaje es el aumento de voltaje. No tiene unidades, como ya hemos visto anteriormente, porque lo que significa es la cantidad de veces de aumento. ¿Ve? Lo vemos aquí, en este caso dividimos ohmios entre ohmios, cancelaron las unidades, le sumo 1 y eso me va a dar un número solo. Eso es lo que significa es por cuántas veces el voltaje de salida aumentó con respecto al voltaje de entrada. Si esto dio 50, pues significa que la señal de salida es 50 veces más grande que la señal de entrada. O sea, el voltaje de salida es 50 veces mayor que el de entrada. Si dio 30, pues el voltaje de salida es 30 veces mayor que el de entrada. Si dio 5, la salida es 5 veces mayor a la entrada. Y el cálculo es sencillo, no tenemos que hacer todos esos cálculos que hicimos para transistores. En este caso, con un op-amp, el cálculo de ganancia de voltaje es bastante directo, bastante sencillo. Simplemente dividir las dos resistencias, la de feedback entre la de entrada, RF entre RI, y le sumo 1 y ya con eso tengo la ganancia de voltaje para ese amplificador. Voy a hacer un ejemplo del amplificador no invertidor. Voy a pasar al documento que van a tener con unos ejemplos de esta teoría. Vamos a decir que, por ejemplo, tengo aquí un amplificador no invertidor. Nuevamente lo reconozco porque la señal está por el terminal positivo. Vamos a decir que vamos a usar 200 milivoltios pico a pico de entrada como señal sinusoidal. Vamos a decir que la resistencia RI es de 5 kilo ohmios, la de feedback es de 220 kilo ohmios, Las fuentes de voltaje son de 18 y de menos 18 voltios. Como dije, normalmente se usan las mismas, una positiva y una negativa. Por ejemplo, como le dije,
Normalmente se pregunta qué tipo de circuito es y qué configuración es. El circuito es un amplificador, porque lo que va a hacer es amplificar la señal en la salida. La configuración no invertidor. ¿Por qué? Porque la señal está entrando por el terminal pues no invertidor o por el terminal positivo. Así que es un amplificador no invertidor. La ganancia de voltaje, como mencionamos, pues se divide RF entre RI y se suma 1. En este caso se divide 220 kilos, que son 220.000 ohmios, entre 5 kilos, que son 5.000 ohmios. Esa división me daría 44. Si usted va a la calculadora y divide 220.000 entre 5.000, le va a dar 44, pero la fórmula dice que hay que sumarle 1. 44 más 1 es 45 y ese es el resultado. Cuidado, porque a veces me dividen las dos resistencias y no le suman el 1. Hay que sumarle un 1, eso es parte de la fórmula. Y entonces la ganancia de voltaje es 45. Como vemos, bien sencillo el cálculo. ¿Qué significa? Que entonces la señal de salida va a ser 45 veces mayor que la señal de entrada. Si yo quiero calcular entonces cuánto va a ser el voltaje pico de salida, ya esto lo habíamos visto anteriormente también con los circuitos de transistores, multiplico entonces esa ganancia de voltaje por el voltaje de entrada pico, en este caso 45 veces. Como vemos, aquí no hay unidades, esto es simplemente el numerito. 45 veces que el voltaje que entró. Si estamos usando pico, recuerde que esto es pico a pico, 200 mili, pico a pico, así que sería la mitad, 100 mili, o 100 por 10 a la menos 3. 100 mili por 45 de ganancia me daría 4.5 voltios de voltaje pico en la salida. Si voy a dibujar las señales, pues entonces tengo la señal de entrada de 100 milivoltios pico, o 200 pico a pico, 200 mili pico a pico, o 100 milivoltios pico, recuerda que es la mitad. La señal sinusoidal que está entrando, la señal de salida, pues calculamos aquí 4.5 voltios pico, pues entonces tengo una señal de 4.5 voltios pico. 4.5 y menos 4.5, o pico a pico sería 9, pico a pico. 4.5 hacia arriba, 4.5 hacia abajo, pues serían 9 voltios pico a pico. Como ven, están en fase, o están no invertidas. Recuerde, estamos en un amplificador no invertidor. Quiere decir que la señal sale en fase. Cuando está positiva, positiva también. Cuando está negativa, negativa también. Y así sucesivamente sigue. Están en fase, tanto la entrada como la salida están de la misma forma. Están en fase una a la otra. O, nuevamente, la señal de salida está no invertida o está en fase con respecto a la entrada. La otra pregunta que normalmente se hace es cuánto sería el valor más grande que yo podría tener para ese voltaje de salida. En este caso, pues estoy generando una señal de 4.5 voltios pico, pero si yo quisiera generar un valor, lo más que yo podría generar, pues como dije anteriormente en la teoría, eso va a depender de estas fuentes de voltaje. Si yo estoy usando 18 voltios para el op-amp, para que funcione, pues tengo 18 y 18, pues yo tendría entonces lo máximo que yo podría usar con usando esas fuentes de más o menos 18 voltios DC sería una señal de salida de 18 voltios pico o 36 pico a pico. Eso sería lo máximo que yo podría generar. Obviamente si yo cambio estas resistencias, especialmente si yo empiezo a aumentar esta resistencia de feedback y yo empiezo aquí a colocarle más resistencia de feedback, pues si yo le coloco un valor más grande, por ejemplo 300.000, 400.000, pues yo al dividirlo entre 5.000 y sumarle 1, esta ganancia va a empezar a aumentar y esta señal de salida yo la puedo empezar a aumentar, pero tengo que tener cuidado de no sobrepasarme de este valor. ¿Ve? Lo más que yo podría seguir si sigo aumentando esa resistencia de feedback es llegar hasta, por ejemplo, 18 voltios pico o 36 pico a pico. Hasta ahí yo puedo llegar. De ahí no puedo pasar. ¿Por qué? Porque estas fuentes de 18 voltios me limitan lo más que yo voy a poder generar en la salida. Así que eso sería lo más. Por eso a veces pasa que queremos amplificar mucho con un op-amp, pero las fuentes de voltaje me la limitan. Entonces yo digo, no, yo quiero generar una señal de, qué sé yo, de 20 voltios pico, 40 pico a pico. Perfecto, la puedes generar, pero en este caso, con esta fuente no la podría generar, porque lo máximo que podría generar sería 36 pico a pico.
En ese caso, pues lo que va a ocurrir es una distorsión. La señal se va a empezar a subir y cuando llega a ese límite la corta. Y entonces la distorsiona. Por eso es bien importante saber el límite. Este es el límite. Es lo máximo que yo podría generar. En este caso, pues estoy bien. Lo más que yo puedo generar es 18 picos o 36 pico a pico. Estoy generando 4.5 picos o 9 pico a pico. Pues no hay problema. Estoy dentro del rango de operación. Lo importante es no pasarme de esto. Y eso lo depende exclusivamente de estas dos fuentes de voltaje, el voltaje que estoy usando. Si me voy a la otra configuración de amplificador, voy a volver ahora a amplificar, pero ahora lo voy a hacer de forma invertidor. O sea, la señal de salida va a estar invertida con respecto a la de entrada. ¿Qué pasó? Prácticamente es el mismo circuito que teníamos anteriormente. Las dos resistencias, la de feedback entre el terminal negativo y la salida, y ahora debe de la resistencia de entrada está la ground, como estaba acá arriba. Ahora entonces lo que se hizo fue que esta fuente de voltaje se cambió acá y este ground se cambió acá. Entonces ahora la fuente de voltaje de entrada está conectada a la resistencia de entrada. ¿Para qué? Para que cuando la señal pase entre por el terminal negativo del op-amp. Por eso entonces ahora la salida va a estar invertida con respecto a la entrada. ¿Por qué? Porque se está usando el terminal negativo de entrada del op-amp. Y entonces el terminal positivo es el que se conecta a ground. Lo que se hizo prácticamente es que se cambió. Esta señal se pasó para acá y este ground se pasó para acá. Y entonces ahora el ground está en el terminal positivo, en la entrada positiva, y en el terminal negativo está la resistencia RF, la resistencia RI, y ahí entonces se conecta la entrada para que la señal entre por el terminal negativo. Esto hace ahora que la ganancia de voltaje, nuevamente la cantidad de veces de aumento del voltaje que va a salir en la salida, sea, para calcularlo, sea simplemente RF entre RI, dividir la resistencia feedback entre la resistencia RI de entrada. Ya no hay que sumarle 1 aquí. Aquí sí, solamente es la división de las dos resistencias. Ya con eso tengo una ganancia de voltaje para este amplificador invertidor. Nuevamente sencillo el cálculo. La diferencia, acá se le sumaba 1. Aquí simplemente se hace la división de las dos resistencias. Y ya con eso tengo otra vez la cantidad de aumento de voltaje. Vamos a un ejemplo. Nos vamos aquí al segundo ejemplo. Ahora tenemos aquí un amplificador invertidor. Ahora la señal de entrada está por la resistencia RI a través del terminal negativo. Así que la señal va a entrar por el terminal negativo. Así que configuración invertidor. Y la señal de salida va a estar en desfase o va a estar al revés o invertida con respecto a la de entrada. Por eso es un amplificador configuración invertidor, porque ahora la señal está entrando por el terminal negativo. ¿Cuál es la ganancia de voltaje? Pues divido RF entre RI 100.000 o 100 kilos, que es la resistencia feedback, entre 5 kilos o 5.000, 100.000 entre 100.000, 20. Y aquí le puse un entre paréntesis, acordando que va a haber un desfase cuando yo dibuje las señales. Hay desfase de 180 grados. Pero el aumento va a ser de 20. Eso significa que ahora la señal de salida va a ser 20 veces mayor que la señal de entrada. Si quiero calcular el voltaje de salida que voy a sacar, pico, pues multiplico la ganancia de voltaje, que son 20, por el voltaje de entrada, pico. En este caso estoy usando 300 milivoltios pico a pico, pues la mitad sería 150 mili. Por 10 a la menos 3, pues 150 mili por los 20 de ganancia, tengo 3 voltios pico. Entonces cuando dibujo las señales, tengo la señal de entrada sinusoidal de 150 milivoltios pico, que son los 300 milivoltios pico a pico. Y la de salida, pues entonces está al revés o invertida, porque estamos en un amplificador invertidor. Y el voltaje de salida, pues habíamos calculado 3 voltios pico, pues tengo 3 y menos 3, o sea, o 6 pico a pico, o 3 picos. Y tengo la señal invertida con un voltaje pico de salida de 3. Como vemos, nuevamente tengo una señal que amplificó, aumentó en voltaje, pero sale al revés, sale invertida. Así que ese es el funcionamiento ahora de un amplificador de un amplificador invertidor. La última pregunta pasaría lo mismo. ¿Cuánto sería el voltaje más grande que yo puedo obtener en la salida de ese circuito?
lo mismo, tengo que ir a ver cuáles son los voltajes que estoy usando para el OPAM. En este caso estoy usando 15 voltios y menos 15. Quiere decir que esta señal de salida, lo más grande que podría ser sería de 15 voltios pico, o 15 y 15, 30 pico a pico. Eso sería lo más grande que yo puedo obtener. Nuevamente, si yo empiezo a aumentar esta resistencia de feedback y le empiezo a colocar más ohmiaje aquí, 200.000, 300.000, tengo que ver que no me pase de una ganancia que cuando la multiplique por el voltaje de entrada no sea más grande que estos 15 picos, porque ese sería el límite nuevamente de operación. Lo más grande que yo puedo obtener aquí es esta señal invertida, pero hasta 15 picos o 30 pico a pico, eso es lo más grande. Más que eso no lo puedo generar, porque nuevamente a nivel práctico el OPAM está limitado por estas fuentes de voltaje. Así que como vimos tanto un amplificador invertidor genera una señal amplificada en la salida pero invertida, donde la ganancia de voltaje depende de la división de RF entre RI. Solamente eso, ya con eso tenemos el cálculo de ganancia de voltaje. O tenemos entonces el caso de un amplificador no invertidor, donde la ganancia de voltaje es RF entre I más 1, y entonces genera una señal amplificada pero no invertida o en fase con respecto a la de entrada. Así que como vemos, son dos circuitos que podemos hacer con un amplificador operacional, un amplificador no invertidor y un amplificador invertidor, y como vemos son dos circuitos mucho más sencillos de los que se hacen con transistores, y podemos amplificar de una manera más sencilla con menos dispositivos, unos circuitos más sencillos, y los cálculos de ganancia de voltaje para cada uno pues también son unos cálculos sumamente sencillos. En un solo paso ya usted tiene el cálculo de la ganancia de voltaje. Por eso es que a nivel práctico, si una persona quiere amplificar una señal, pues obviamente la mayor parte del tiempo va a escoger el uso de un amplificador operacional sobre un transistor, porque obviamente el amplificador operacional es más sencillo montar un circuito para amplificar que tener que montar todo un circuito, un amplificador emisor común, un amplificador common source, como los ejemplos que vimos anteriormente, porque son más complicados. Lo que pasa es que depende de las aplicaciones, pues a veces es necesario usar transistores, pero si no, pues obviamente se escoge un OPAM para amplificar porque es mucho más fácil.